Ahí estamos. A ver, ¿Cómo va? estoy acomodándome. ¿Se me escucha? Sí, se te escucha perfecto. Ahora te escucho, pero con delay, ¿eh? Sí, tiene un poquitito de delay, me parece. Ahora no, ahora se ajustó bien. Y yo estoy torcido porque lo puse a cargar Porque, al teléfono. A pensé que ver era porque si te estabas en cortó. línea con el mundo. Por sí. Ah, bueno, en eso sí también. Con los dos Bueno, mundos. El vamos a... mundo, el mundo de afuera y el de la casa. Hoy es el mundo, el de la casa es, hay tránsito, hay todo acá. Ni que lo digas, ni que lo digas. Por eso yo hoy salí de casa para hacer esto. Ah, bien. Salimos de casa. Bueno, Sí, sí, porque sí, no, imposible. eso son los privilegios de estar en Santa Fe. Acá no se puede. No, no podés salir a ningún lado. Estoy en el maldito AMBA. Tiene algo de bueno de vez en cuando estar en el interior. No siempre, pero esta Ahí vez tuvo algo de bueno. Así que bueno, Bernabé, vamos a empezar. Le voy a. damos, Se si, voló esto. Vamos. si te Está bien. parece, les damos Se están la conectando. bienvenida a todos mientras se van conectando. Sí, Les sí. decimos a todos que, bueno, que es un gusto estar con los colegas y amigos de la Síntesis Mundial, que son los que organizaron este encuentro virtual para charlar sobre la cooperación internacional en tiempos de pandemia y también una post-pandemia, que es lo que nos espera, poder comenzar y sacar algunas eh, conclusiones, por lo menos algunas reflexiones a futuro. Y por eso nos parece muy acertado y es un placer tenerlo a Bernabé como invitado. Como habrán visto, Bernabé, bueno, es un investigador adjunto de CONICET, es doctor en Ciencias Sociales por Flaxo, además imparte cursos de posgrado y de doctorado en lugares como, por ejemplo, el doctorado en Desarrollo Económico de la Universidad Nacional de Quilmes, también es profesor de la Maestría de Relaciones Internacionales en la DITELA, pero además de todos estos cargos que tiene, toda esta trayectoria, esto es resumido, tiene muchos otros antecedentes, lo que destacamos es sobre todo un valor agregado que tiene Bernabé, que es que comunica muy bien la ciencia y nos hace muy fácil reflexionar y comprender este mundo complejo en el que vivimos, a veces torcido, Eso sobre decís todo. porque sos amiga. Porque sos amiga. Eh, No, y además eso es verdad, no lo hay digo que por sos decir amiga. que Hay gente que es hay amiga que habla que. muy difícil y nunca terminamos de entenderla. Eso también es verdad. Bueno. Además Así hay que que, decir que vamos a estar compartiendo, es más un dúo que una entrevista porque vamos a estar compartiendo un curso muy pronto allá en Rosario, un curso de doctorado. sí, ya que estamos, hacemos el chivo, mientras el resto de los interesados se siguen conectando acá en el vivo del Instagram. Vamos a dar un curso de doctorado justamente sobre cooperación internacional y relaciones internacionales en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, así que están todos invitados. Es completamente virtual en el mes de agosto, ¿sí? Va a ser intenso, lo vamos a hacer trabajar mucho, pero me parece que va a valer la pena, así que ahí todos invitados también. Y bueno, para empezar, porque sabemos que el tiempo en Instagram es una hora y se corta, y para poder al final de este intercambio poder hacer algunas respuestas a las preguntas que nos vayan llegando, que nos vayan haciendo quienes se unieron a esta charla, eh, lo primero que se me ocurre es, algunas cosas que también hemos hablado en otros momentos, es que hubo una cacofonía enorme en los medios de comunicación, también en las revistas especializadas, en las revistas académicas, y se plantea muchísimo esta idea del fin del multilateralismo, la crisis de la cooperación internacional, las respuestas que fueron un poco tardías del G20, sobre todo si la comparamos a las respuestas que dieron rápidas y contundentes en la crisis financiera del 2008 hacen ver hoy que son un poco más lentas, si se quiere, más débiles, las críticas que se le hicieron a la OMS y a su función en el mundo desarrollado y también en el mundo en desarrollo,
bueno, hacen pensar en esta idea de crisis, pero también hay otras acciones, como por ejemplo la reacción del Mercosur y la propuesta que hubo por parte de Argentina para cooperar en el marco del FOSEM, la cooperación que ofreció China a todo el mundo, la respuesta de los cubanos enviando médicos y especialistas en salud, no solo a países del sur, sino también a Italia, por ejemplo. eh, Contradicen un poco esta idea de que la cooperación internacional está en crisis. Entonces, como primer pregunta para hacerte es, ¿está en crisis la cooperación internacional o lo que estamos viendo tal vez son algunas aristas de fracturas que ya existían en el sistema de cooperación internacional de desarrollo y que tal vez hoy se hacen más evidentes para todos o se cristalizan mejor en las miradas que hay sobre cómo funciona? Bueno, buenísimo. Gracias por la invitación. Saludos a todas las chicas, chiques, chicos de Síntesis Hay de Mundial, todo ahí, en síntesis. a Rosario en especial, que siempre tengo ganas de volver y esta vez no voy a poder, va a ser virtual, pero no voy a poder estar ahí, que es lo que más me gusta, estar en Rosario. Eh, y, bueno, muchos se conectan en Instagram para dispersar un poco. Voy a hacer como aguafiestas en ese sentido, porque las noticias no son tan buenas. Yo creo que no hay crisis, hay desplome realmente, es un desplome. El tema es que ha corrido mucha agua abajo del puente y no es que hay una crisis hoy, es una crisis que viene por lo menos desde 2008 en el sistema internacional. Esto es por varias cuestiones. Primero, en su momento lo que fue el ascenso de los emergentes, pero después China se cortó solo, ¿no? Y todo esto fue echando presión sobre el sistema, sobre el orden internacional, ¿no? Nuevos actores que entraron a la cooperación internacional, en las finanzas, en la ayuda, haciendo presión sobre los países donantes tradicionales, ¿no? Poniendo en jaque, digamos, todo el sistema a medida que fue dándose ese ascenso y esa proyección, ¿no? Pero por otro lado, también una gran crisis de la globalización, un proceso de desglobalización, auge de los nacionalismos, el fin de la hiperglobalización de los 90, ¿no? Todo eso no es novedoso, sino que ya lleva un largo recorrido, sí, más de una década de recorrido, y donde tenemos en ese contexto un multilateralismo hundido, ¿sí? Yo digo que la crisis del multilateralismo, bueno, que ya es de arrastre, la explican 3D: descrédito, desacuerdo y déficit. Son tres cuestiones que están relacionadas, pero que son diferentes. El descrédito tiene que ver con una crisis de legitimidad, ¿no? De un orden asentado, de instituciones asentadas en un orden internacional liberal en crisis. Eso por un lado, ¿no? Y sobre todo liberal occidental, ¿no? Y la presión de los nuevos actores y todo el sistema multilateral tambaleando en ese sentido. La segunda D es el desacuerdo. Es decir, a medida que China se cortó solo, como decíamos, ¿no? Ascendió, algunos emergentes fueron sumergentes, caso Brasil, le empezó a pelear, digamos, el espacio de Estados Unidos como hegemón, y empezó a cuestionar, digamos, esas reglas también a nivel dentro de las Naciones Unidas, un tablero complejo, ¿no? Y eso generó desacuerdos, polarización, y eso hace que hoy, por ejemplo, en el G20 no podemos tener un acuerdo sobre la deuda, sobre cómo crear espacio fiscal para los países en desarrollo, que en algún momento lo tuvimos en 2008, pero hoy no están, pero fruto en parte de esto, ¿no? Del desacuerdo. Y la tercera es el déficit, un déficit institucional, funcional, que esto lo estamos viendo con la OMS, ¿no? No solamente con la OMS, la Organización Mundial de la Salud, con otras organizaciones también, que no tienen mandato para hacer frente a esta, en este caso una pandemia, ¿no? Pero es una problemática global, ¿no? Se les pide más de lo que pueden y además llegan tarde, con déficit de información, de manejo de información, bueno, todos los déficits
de funcionamiento que ya conocemos, ¿no? Entonces, en ese contexto lo que vemos, todo lo que señalabas, Cuba, China, Rusia en América Latina, la Organización Panamericana de Salud, que tiene cierto funcionamiento a escala regional, bueno, son acciones fragmentarias, bilaterales en su mayoría y discrecionales. O sea, por criterios políticos de asignación y geopolíticos también, ¿por qué no? Entonces, es una expresión más de lo que yo digo, no es una crisis, es un desplome. O sea, son las 3D, sería una cuarta, la D de desplome. Descrédito, desacuerdo, déficit y desplome. Exacto, sí, son todas las D. Desplome, todas las Ds, o las tres primeras D que tienen como Claro, resultado en ese sentido, el todas las desplome. otras son expresiones que tienen que ver con eso, digamos. Lo más preocupante, por ejemplo, es el tema de las vacunas, ¿no? Que es la salida, ¿no? Necesitamos bienes públicos globales para salir de esto. La vacuna, a que se acepte como un bien universal de acceso para todos. Y la carrera por las vacunas es fundamentalmente nacional y de empresas, muchas de ellas privadas, laboratorios, farmacéuticas. Bueno, no tenemos un acuerdo ahí. Y eso es realmente muy grave, muy grave. Y si no hay un acuerdo entre Estados Unidos y China, en parte, además de todas las otras la del desacuerdo, si hubiera un acuerdo facilitaría. Entonces lo que estamos viendo, más que un acuerdo, más que la posibilidad de un acuerdo, es una carrera. A ver quién llega primero, ¿no? Lo cual no Sí, y en esta, garantiza la provisión, que lleguemos. y no garantiza la No garantía provisión. más que eso. Y además que aparecen otros actores, porque hasta ahora estábamos hablando, bueno, del G20, el G8, la OMS, son todos actores gubernamentales, si se quiere. En Sí. el, cuando hablamos de las carreras de las vacunas, aparecen las empresas privadas, aparecen los fondos privados, aparecen actores que son importantísimos también en la cooperación, como los fondos que provee la fundación de Bill y Melinda Bill Gates, que Gates. también que tienen más dólares invertidos en el área de salud que lo que tienen muchos de los Estados países Unidos, el propio oferentes Estados Unidos. de cooperación, exacto, cuando se piensa en cooperación al desarrollo en temas de salud. Entonces creo Pero que que el panorama es muy tienen, complejo y que se suma a lo que vos decís, sí. se suma, por ejemplo, a la D de déficit, porque el mandato de la Organización Mundial de la Salud está condicionado por esa agenda. Esa agenda establece, Exacto. o sea, por un lado le facilita fondos, pero por otro lado le acota el campo de acción. ¿Sí? Y Entonces, decisión. la Organización Mundial de la Salud pierde flexibilidad para su funcionamiento, capacidad de acción. Todo eso está relacionado con ese escaso margen que tiene. Y con el problema de la fragmentación, que es en última instancia una F que se te metería en las D, que es la fragmentación en cuanto a fondos, decisiones Claro, y sería actores. en ese lado también tiene que ver con la discrecionalidad, otra D, para seguir con las D, ¿no? Porque la discrecionalidad en el uso de los fondos, ¿qué es el multilateralismo? Lo resumo así. Para mí el multilateralismo son indicadores. Indicadores. ¿Qué quiere decir? Que en relación a indicadores de desarrollo, indicadores consensuados, se establecen criterios de asignación de fondos. Entonces, si está la respuesta discrecional, no hay indicadores. A ver, ¿hacia dónde tienen que ir los fondos? Hacia dónde están las necesidades, dónde están los problemas de desarrollo. Sin Y en este multilateralismo, sí. sí, no se puede decidir hacia dónde va. Y en La este asignación, sentido, uno puede pensar que los ODS o los Objetivos del Desarrollo Sostenible, de los cuales tanto se habló, tampoco están funcionando, ya que no, estamos con esta mirada negativa. eh, obviamente que Como el horizonte al cual llegar, parece que se estuviera también desplomando esa idea de que se va a poder llegar a cumplir con los ODS en el 2030, después de esto. hay dos cuestiones. Por un lado, la prepandemia y por otro lado, la pospandemia. La prepandemia, o sea, cómo llegamos hasta acá, es parte de que estamos en una situación insostenible a nivel ambiental, de desigualdades,
en términos de modelos productivos que son absolutamente insostenibles y además contaminantes y además generando condiciones como para que se propaguen pandemias, como para que las epidemias se conviertan en pandemias. ¿Qué quiero decir con esto? Descalabros territoriales, demográficos, ambientales, densidad poblacional de manera, 115 megaciudades hay en China, para un ejemplo, ¿no? Lo que es en Asia, pero América Latina es la región más desigual y más urbanizada del planeta. 1 de cada 4 personas vive en villas miserias, favelas o asentamientos urbanos. Esas condiciones son las que llevan a una pandemia, ¿sí? Las grandes desigualdades están en el fondo de esta cuestión. Y por otro lado, la pospandemia, es decir, si hay metas, objetivos acordados multilateralmente, en este caso una agenda de desarrollo multidimensional, ¿no? Con cuestiones que tienen que ver con las desigualdades, con el medio ambiente y con las condiciones de la producción también, entre otras, ¿en qué medida son alcanzables esos objetivos si estamos aún en una situación donde la probabilidad de cooperar, que es necesario para alcanzar esos objetivos, están siendo, digamos, frenadas por la política de frontera, la política de seguridad, la política de sálvese quien pueda, yo me cuido, los estados se ayudan a sí mismos. Bueno, sin cooperación, esos objetivos que tienen que ver con bienes públicos globales, o sea, objetivos que estados por sí solos no pueden alcanzar. Entonces, y en este sentido, vos antes también lo nombraste, la competencia que hay, la carrera que hay entre China y Estados Unidos, entre las empresas de estos países. Muchos hablan de una nueva división geopolítica entre China y Estados Unidos. ¿Cómo crees que esto va a estar afectando este mundo post-pandemia de la cooperación? ¿Va a tomar ese lugar que tenía, si hablamos de las ideas de que para que funcione un régimen internacional tiene que haber un hegemón, que China va a tomar ese lugar, o va a pasar un tiempo largo hasta que se vuelva a tomar un lugar de liderazgo mundial que lleve a un nuevo entendimiento multilateral? Para eso no hay una respuesta concluyente, ¿no? Estamos en periodo de transición, no sabemos cuánto va a durar, pero que venía de antes. La pandemia no suspendió la transición hegemónica, la agitó más. Entonces, estamos en un periodo de transición novedoso, en que Estados Unidos baja, China sube. Por primera vez en un periodo de transición hegemónico que participa Estados Unidos está bajando. Entonces está en una situación de que quieren barrar la cancha. O sea, la política de Trump en ese sentido es embarrarle, haciéndole más costoso operar a China en las diferentes regiones. Yo creo que acá, esto que lo veníamos viendo ya, y se está intensificando, vamos a tener de esto para rato. ¿Sí? Y China ha adoptado una posición más confrontativa también. Y la pandemia ha exacerbado esta posición más confrontativa, más coercitiva también en la diplomacia china, más expresiva. Y hay 3 tendencias ahí. Una que trae esto, ¿no? Esta rivalidad fuerte. Una es la politización, ¿sí? Es la que manda. Hoy manda la politización y la polarización en las relaciones internacionales, no otras cuestiones como el desarrollo. Bueno, entonces estamos en un revival de la geopolítica muy fuerte, la búsqueda de ocupar espacios, ajedrez, territorio, bueno, todas esas cuestiones entran en juego, y la politización muy fuerte. La segunda es la securitización, y esto sobre todo Estados Unidos, ¿no? Definición de amenazas, respuestas extraordinarias, militarización. Para Estados Unidos 3 son las grandes amenazas: colapso estatal, migraciones y narcotráfico. Eso era antes de la pandemia y no cambió. Sigue siendo así.
la gran presión que tiene la frontera sur, y con esos cristales observa la región y también observa las relaciones con el mundo en ese sentido, pero principalmente en la región. Y la tercera tendencia es la diplomacia económica, donde Estados Unidos estaba rezagado, y China siempre primero, negocios, apalancar empresas, préstamos. Diplomacia económica es un concepto de la economía política internacional, que más o menos expresa esto. Es la búsqueda de objetivos políticos a través de medios económicos y la búsqueda de objetivos económicos a través de instrumentos políticos. O sea, las dos caras. Esto es un auge hoy y se acelera más. ¿Por qué? Como decía, China está, y viene hace tiempo, desde la crisis de 2008 para acá, activo en los préstamos, en apalancar empresas, en la región también, ¿no? Obviamente. Y Estados Unidos observó el rezago. Trump en 2019 creó la US International Corporate Finance, la oficina para las finanzas corporativas, ¿no? Para apalancar empresas de Estados Unidos, que está recién ahora entrando en funcionamiento, y también lanzó la iniciativa América Crece, para competir con la iniciativa BRI de China, que es la Belt and Road Initiative, ¿no? Entonces, está haciéndole el mismo juego, buscando apalancar empresas, pero no tiene el capital, no tiene el capital, como no estamos hablando de los mismos montos, ¿sí? No tiene los billones que tienen los chinos para mover eso, y la presión de Estados Unidos va más por el lado del campo militar, de la asistencia militar, donde ahí sí tiene el peso que no tienen los chinos. Entonces, están dominando diferentes campos. Y en ese sentido, ¿vos crees que China está dominando la narrativa con la cual pretende vender esta cooperación, que también es una cooperación económica, política, lo que se llama la cooperación sur-sur, que tiene una pata financiera, una política y otra de cooperación al desarrollo? ¿Quién tiene ahí la posta en la narrativa, en el discurso? Sí, Porque yo en creo América que Latina, Estados Unidos no es tan bien visto. Salvo digamos, en algunos lugares hay cierta reticencia a abrirle los brazos a la USAID y a las bueno, corporaciones no tanto en norteamericanas. sí, está muy, No muy tanto en presente, Centroamérica, en en Sudamérica. Centroamérica está muy fuerte. Pero, mira, yo intentaré dar una respuesta: ni sinofilia ni sinofobia, ni con sinofilia ni con sinofobia. Porque también esto, sobre todo en la región del este asiático, se acrecentó la sinofobia, ¿no? Porque se acusa a China también, los vecinos asiáticos acusan a los chinos de haber propagado el virus, ¿no? Y muy fuerte, ¿no? Y la cuestión del virus chino por lado de Trump, ¿no? De así catalogar, ha hecho... Sí. Incluso los europeos lo han dicho en algún momento. China Claro, tendrá que sobre todo pagar si realmente se comprueba. sobre todo los nacionalistas. Yo creo que el término de una narrativa ganadora, para mí, en tiempo de posverdad, de fake news, donde todo se desmorona, cualquier tipo de credibilidad de un mandatario, donde todo pasa por Twitter, las respuestas oficiales, las peleas incluso de la diplomacia que estamos viendo, por ejemplo, los chinos contra los Bolsonaro, bueno, todo eso hace que hoy pensar en narrativas ganadoras, yo creo que es imposible. Por eso no hay un hegemón, que justamente el concepto de hegemonía tiene que ver en parte con eso, con legitimidad, consenso, ¿no? De Robert Cox en las relaciones internacionales. Difícilmente de acá, o sea, lo que estamos viendo es más bien una crisis de hegemonía. No hay uno de los dos que se impone. Entonces, digo, para mí la tiene difícil los dos. La tienen difícil los dos de imponer una narrativa hegemónica. Y en cuanto a la presencia en América Latina, que algo ya nos deslizaste, decir, bueno, está muy presente de Estados Unidos porque le interesan las migraciones, el narcotráfico en la zona de Mesoamérica, en México, en esa frontera candente, pero ¿cómo se estuvo moviendo con cooperación en este último tiempo de pandemia? ¿Acrecentó la presencia con fondos, con asistencias o se retrajo? Bueno, yo digo, hay cuatro tendencias ahí, pero en términos absolutos,
los chinos, más o menos por un cálculo que hicimos en una base de datos que presentamos esta semana con la Universidad de Quilmes, son alrededor de 660 millones en donaciones versus 83 millones de los Estados Unidos. Para los Estados Unidos, el aporte en la región supone el 8% de sus 900 millones desembolsados a nivel mundial. O sea, es nada. Para la región es nada, 8%. Los chinos tienen otro peso en ese sentido, ¿no? Pero también hay que ver las condiciones, ¿no? Mientras Estados Unidos está incompetente para controlar el virus, internamente los chinos salieron antes de esto. Y por lo tanto están antes también apalancando los procesos de donaciones, etcétera. Además de las empresas, ¿no? Pero te decía, las tendencias que se observa es fronteras, ajedrez, tecnología y negocios. O sea, cómo está mediada la cooperación por estos factores. El tema fronteras tiene que ver con Centroamérica, Cuenca del Caribe. Como decía, la prioridad de los Estados Unidos es bajar la presión migratoria sobre la frontera. Más que bien bajar, contener y exportar armas y apoyo a los policías para securitizar, ¿sí? en esa zona candente. Los chinos ahí le compiten políticamente. Está el tema Taiwán, 8 de los 15 países que reconocen a Taiwán están ahí, están en Centroamérica, el Caribe, en la región, además de Paraguay en Sudamérica. Entonces los chinos están a través haciendo una especie de ajedrez, ¿sí? Yo digo que el ajedrez tiene 3 objetivos, ¿no? Uno de los objetivos es avanzar, ganar posición. Ese es un objetivo. Otro objetivo es ocupar, disputarle casilleros o sacarle piezas al oponente. Ese es otro objetivo del ajedrez. Y el tercero es hacer un jaque mate, enfrentar. El tercero no está ocurriendo, los otros dos sí. ¿Qué pasa? Los chinos ocupan vacíos de los Estados Unidos y le disputan los casilleros ocupados por Estados Unidos hoy. Antes no estaba ocurriendo esto. Esto sí está ocurriendo ahora. Por ejemplo, en los países que reconocen a Taiwán, a través de Huawei y las empresas digitales, dan apoyo a sociedad civil, a universidades. Caso Guatemala, caso Honduras, caso Paraguay, apoyo a los partidos políticos opositores, Frente Guazú en Paraguay. O sea, le disputan los casilleros ocupados. También aliados como Colombia, Brasil, alineados altamente. El caso de Brasil, absurdamente alineado al exceso de sobreactuar, al absoluto. Bueno, le demuestra que los chinos aportan más en donaciones, lo hacen a nivel estadual, son muy hormigas, muy trabajo de hormiga hacen, con empresas, a través de gobiernos regionales, etcétera. Y a Colombia, que Colombia estaba rezagado fuera de la cooperación china en las últimas décadas, y Colombia tiene frontera con Venezuela, que es el principal receptor de la cooperación china, de las donaciones. Y Colombia hoy es un receptor importante de China, y además es el único país de Sudamérica que tiene un acuerdo con la nueva agencia de cooperación china, recientemente creada hace año y monedas. Es Colombia, es el único que tiene un acuerdo. Así que, ojo con esto, porque Colombia es el principal receptor de ayuda hoy, junto con Haití de los Estados Unidos, pero también un importante receptor de ayuda china. Y ahí se están disputando. Y las otras dos tienen que ver con tecnología y negocios, ¿sí? La tecnología es el tema de la supremacía tecnológica del 5G. Las donaciones de las empresas digitales abren terreno para esto, para las inversiones, para acceso a mercados, le disputan y el terreno, y Estados Unidos está rezagado acá en este campo. Todas las medidas que estamos viendo, por ejemplo, el tema del Reino Unido esta semana, en el rechazo a la tecnología china, son respuestas tardías y reacciones defensivas. No son situaciones por las cuales Estados Unidos puede vanagloriarse de tener capacidades como para enfrentar a los chinos. Está rezagado en ese campo tecnológico, no en todos. En las aplicaciones digitales está dominante, ¿sí? Las empresas digitales de Estados Unidos son dominantes,
en todo el terreno de las aplicaciones digitales, inteligencia artificial también. Pero bueno, eso va a repercute en la cooperación, en la filantropía, y está mediada esa disputa ahí. Y la última es los negocios. Para los chinos los negocios en la región principales son granos y extracción. ¿Sí? Extracción, minerales y petróleo. Minerales e hidrocarburos. Claro. Eh, eh, en esa situación los chinos quieren estabilidad regional principalmente en los países OPEC, en Venezuela, en Ecuador. Ecuador sigue siendo importante, pese a los cambios con Lenin Moreno, de mayor acercamiento a Estados Unidos, los chinos siguen poniendo énfasis en Ecuador, metiendo la ayuda también, las donaciones ahí, porque Ecuador tiene petróleo también. Y lo extractivo, por ejemplo, los chinos, ahí entra Argentina, ¿no? En los granos y en lo extractivo. Argentina y Chile. Argentina y Chile, que han sido desdeñados por la cooperación, las donaciones de Estados Unidos, o sea, y también Uruguay, agreguemos Uruguay, no así por los chinos. No ha sido descuidado por los chinos. Desde acá al sur de Argentina, ¿no? En Argentina, la presencia china se siente mucho más que la de Estados Unidos, también en Chile, también en Uruguay. ¿Sí? Además de la estructura económica y de exportación, ¿no? Que está fuertemente y cada vez más dependiente de los chinos. Entonces, además que Argentina tiene una estación espacial, la única fuera del territorio chino de China, ¿no? En toda esa situación estamos más bien dentro, o sea, estamos en una situación delicada, dentro de una esfera de influencia de los Estados Unidos, pero con una mayor aproximación cada vez más y también de dependencia frente a los chinos. Digo para el cono sur, ¿no? Es una situación donde acá no hay tanta disputa, sino que están siendo ocupados los casilleros más bien por los chinos. Pero Argentina es un caso aparte porque tiene también en este momento la negociación por la deuda, ¿no? Entonces está observando lo que ocurre con Estados Unidos. Además, Argentina es parte de América Crece, de la época de Macri que firmó América Crece, y está parte de esa estrategia, y no así de la BRI. Todavía no está parte de la BRI, no sabemos si será parte, pero sí de América Crece. Bueno, y ahí vos me la dejás picando para preguntarte sobre todo por la ayuda que prestan los países del Comité de Ayuda al Desarrollo, donde están los clásicos países oferentes de cooperación al desarrollo, como son Estados Unidos, Japón, los países de la Unión Europea, que están aglutinados en el Comité de Ayuda al Desarrollo y que justamente, bueno, Chile y Uruguay se graduaron, ¿no? Esta idea de que se graduaron, de que alcanzaron los niveles de desarrollo y por eso no reciben más flujos de cooperación. Argentina es considerado un país de renta media alta y también se fueron retirando las agencias de cooperación que cooperaban. Y en este sentido digo, bueno, a ver, se están yendo los del CAT, aparece China, pero sigue funcionando el sistema de ayuda oficial al desarrollo, sigue funcionando con los países de África, con los países centroamericanos, con Haití, con países asiáticos. Y en este desplome que vos decís de la cooperación, en esta crisis, a mí me llamó mucho la atención un trabajo reciente que publicaron desde el Comité de Desarrollo de la OCDE, diciendo que, bueno, que la ayuda oficial al desarrollo había sido resiliente en cada una de las crisis que pasaron en los últimos 60 años y que hay un escenario abierto a futuro para lo que va a ser la cooperación al desarrollo, pero que se pueden dar tres cosas y que una es que pueda aumentar porque va a haber mayor cantidad de compromisos de los países desarrollados para que se superen las situaciones de pospandemia. Otro escenario es que, dado los reajustes en los PBI, dados las crisis económicas que van a enfrentar a nivel nacional y también a nivel mundial, pero sobre todo que van a afectar a los países desarrollados, se puede estancar estos niveles de ayuda o que se va a cumplir lo que vos decís con las 4D, va a haber un desplome, ¿no? de la ayuda, una retracción, y que esto yo creo que sería un punto
muy negativo y de un punto de inflexión para la cooperación internacional al desarrollo. Vos ya esto lo adelantaste, diciendo que, bueno, que el No, no multilateralismo está tanto, en no crisis, que tanto. está... Un poco nos diste ahí un coso, pero vos pensás que este sistema, que para mí es como un sistema bastante cerrado, donde los disponen ellos, ¿qué va a pasar con estos flujos? ¿Qué va a pasar con la ayuda oficial al desarrollo que prestan los países desarrollados? Sobre todo pensando en este avance de la presencia china y que van a tener competencia. ¿Cuál de los tres escenarios vos crees que pueda llegar a ser, sin hacer su Yo futurismo, creo, pero digo, teniendo en cuenta algunas de las cosas que están sucediendo? ¿Qué va a pasar? sí, yo creo que va a haber recuperación sin cambios de fondo. Grandes Ujú, tendencias que se van a seguir intensificando. Va a haber una recuperación. La ayuda al desarrollo anualmente son alrededor de 110 mil millones de dólares, la ayuda del CAD. Yo ujú, creo que eso puede mantenerse, incluso crecer, ¿sí? Pero paralelamente, los flujos de capital de financiamiento privado, ¿sí? ujú, En, y de no oficiales, digamos, que es más complejo, ¿no? Porque no solo es privado, es más complejo. Entra la filantropía, las ujú. ONG, entran un sistema bastante complejo, más allá de los estados, ¿no? Eso cada vez crece más. O sea, lo que estamos viendo es más finanzas y menos ayuda. Por más que la ayuda se recupere, va a seguir siendo Ujú. cada vez su peso cada vez más insignificante. Entonces, Más eh, marginal en la financiación al desarrollo, digamos. exactamente, exactamente, cada vez más marginal. Y entonces, para los países como el nuestro, Ujú. pensar en términos de ayuda está fuera de nuestro radar la ayuda, ¿no? Nosotros no recibimos ayuda, así que No. olvidémonos de la ayuda. Para los que piensen hacer el curso en Rosario, no vamos a dar herramienta para obtener ayuda porque no hay fondos, les vamos avisando, así, No, le hacemos de spoiler. no, el tema acá, la cuestión de fondo, es que hay una recuperación sin cambios de fondo. O sea, Ujú, el sistema del CAD, o sea, las reglas de la OCDE sobre la cooperación, por otro lado, están bajo presión y cada vez mostrándose cada vez más obsoletas. Lo que la crisis hace es ponerlo más en evidencia eso. Y eso yo creo que es algo por la mala, pero positivo. ¿En qué ujú, sentido? Porque eh, el sistema y su obsolencia ya no puede ser más tapada, encubierta, digamos. Por eso se han visto en el último tiempo alguna atisbo de reforma dentro de los países de la OCDE y de las reglas, no así del tema de la graduación, pero eh, para ayornarse a estos tiempos, sobre todo a la presencia de la cooperación china, al tema de los refugiados, bueno, pero ujú. no ha sido eficaz, no ha sido exitosa esa estrategia. Entonces, yo creo que esto pone patas para arriba al sistema y eso es positivo. Ahora, ¿cuál es la alternativa a eso? La alternativa sería una reconfiguración, una reforma, pero universal a través del sistema de Naciones Unidas, no a través de un club de donantes ricos, sino un sistema inclusivo, que es el sistema universal de participación en la Asamblea y en los organismos de Naciones Unidas, el ECOSOC, etc. Para que eso Bien, se dé, una crisis de las 3D, de descrédito, desacuerdo déficit. y déficit, es la posibilidad de eso es baja, bajísima, que eso ocurra. Una reforma donde se asienten las bases para un sistema de cooperación más inclusivo, más solidario, con más representación de los países en desarrollo. Bueno, eso es lo que se llama sur global. Hoy está muy, muy, muy en crisis. Y eso hace que las posibilidades de ejercer presión, o como dice Gladys Lequini ahí en sus artículos, coalition building de sur-sur, hoy sean bajísimas esas posibilidades, digo Ujú. ahí en Rosario, la Escuela Rosarina de Relaciones Internacionales. Eh, Esto de hacer coalition building, coalición entre países del sur, hoy en el sistema multilateral está difícil, ¿no? Ujú. Situación ideal sería un escenario de reforma y de reconfiguración
de revitalización, las 3R, frente a las 3D, 3R, y en las cuales la idea de sur global como fuerza política se asiente sobre la diversidad, pero se asiente y plantea una presión para una reforma con centro en el desarrollo sostenible y en las grandes desigualdades, lucha contra eso, contra las grandes desigualdades. Eso está difícil, pero también el sur está cambiando, también la idea de sur está cambiando, porque pensemos que todo eso fue pensado, esos conceptos, ese término también, producto de las relaciones centro-periferia, que en los 60 empezaron a teorizar los estructuralistas en la CEPAL, después los dependentistas. Bueno, toda esa teorización de las relaciones internacionales, esa brecha norte-sur, hoy está modificándose, porque en el tablero sur tenemos un China que ya no sabemos si es un norte nuevo o es un norte del sur o qué. En todas estas cuestiones tenemos un sur fragmentado, porque China no deja de ser de poner pie ahí, porque es un país, continúa siendo un país de renta media, un país en desarrollo, por las grandes desafíos que tiene hacia adentro, que mantiene, pero por otro lado es una potencia tecnológica, tiene diplomacia económica, capacidades, proyección, etc. Bueno, todo eso desmembra, fractura, y estamos en una situación de menor peso. Bien. O sea que la salida igual va a ser más multilateralismo y más cooperación en un momento en el que veremos cómo se reconfigura. Sobre todo cuando el sistema este del club cerrado del CAT, de la OCDE, está deslegitimado, fragmentado y bueno, y tal vez ahí tendríamos una posibilidad. ¿Te parece que pasemos algunas preguntas que hicieron Sí, nuestros perfecto. oyentes, como para, nos quedan unos 15 minutitos? Son bastante difíciles de responder por lo que estoy viendo, pero bueno, vamos a hacer un intento. Varias tienen que ver, voy a tratar de resumirlas, con las crisis de los refugiados y con la cuestión de los inmigrantes, ¿sí? Y esto que estábamos diciendo, el tema de la ayuda al desarrollo y cómo se ha tendido a trabajar como ayuda al desarrollo, por ejemplo, las cuestiones que tienen que ver con el financiamiento de los refugiados y los inmigrantes en los propios países europeos, que da a entender que, digamos, toman como ayuda al desarrollo en los primeros años de los migrantes llegan, la atención que tienen. ¿Vos qué pensás que va a pasar con la crisis de los inmigrantes, con los refugiados en Europa y Está qué bien. perspectivas hay en Europa? ¿Tenés alguna idea sobre eso? Yo les recomiendo una película que vi este fin de semana que pasó, que se llama Marea Humana. Es un documental, está en Amazon, sobre los flujos migratorios. Está buenísima la película, el documental. ¿Y qué dice? Hoy tenemos 56 millones de refugiados en el mundo. Están varados hoy en fronteras. Hablamos mucho del muro de Estados Unidos-México. Bueno, ¿saben qué? Hay 70 muros en el mundo en fronteras. En 1989 había 15. Y estamos en países que se cierran y se van a cerrar más. En tiempos de pandemia, más. Entonces, en esa situación, la respuesta frente a los refugiados hasta ahora, ¿qué ha sido? Contabilizar el apoyo. Primero, evitar la presión, ¿sí? Dejárselos a Turquía en lo posible. Pero segundo, es contabilizar los apoyos de financiación para movilización de refugiados como ayuda. ¿Cómo Lo ayuda? cual, Sí. eso es algo que no tiene eh, no hay posible defensa frente a ello. ¿Por qué? Porque los refugiados entran a los países, trabajan, aportan al PBI de esos países, son parte de la población de esos países. Contabilizar eso Y como que, una ayuda externa no tiene ningún sentido, ¿sí? Lo único que hace es engrosar el monto de cada año
de los paquetes que dan de ayuda para decir damos más, cuando en realidad están dando menos. ¿Sí? Pero por otro lado, la ayuda, y esto es una cuestión de fondo, la ayuda al desarrollo no siempre ayuda, o sea, genera más problemas de los que ayuda, ¿no? En los países que la reciben, ¿no? Y lo estamos viendo con la ayuda humanitaria, ¿no? Porque la ayuda humanitaria que va para esos campos de refugiados, principalmente en Medio Oriente, en toda la presión de África del Norte y todos esos, en esos países principalmente, no está atacando las cuestiones de fondo. Los refugiados están ahí, no reciben educación, no reciben acceso a la salud, a ninguno de los servicios del Estado. Entonces, lo único que está haciendo esa situación es demorando respuestas. Sí, es muy poco, tanto que hablan de la transparencia y de la idea de que tienen que ser transparentes los datos, es muy opaco el tratamiento de los fondos para los refugiados como ayuda al desarrollo. Es al menos opaco, sí, coincido. Hay otra pregunta que tiene que ver con por qué América Central es una región focal para la cooperación a corto plazo, pero creo que esa ya la fuimos respondiendo cuando hablamos de los intereses de Estados Unidos y de China en la región. Y bueno, tenemos un comentario de una colega, de Paula De Marchi, que dice que la crisis esta deja de manifiesto que hay que pensar más allá de la cooperación al desarrollo y pensar en una cooperación más horizontal para brindar respuestas colectivas, sobre todo con la Unión Europea. Y ahí estoy leyendo otra pregunta de Paula. ¿Hay una instancia latinoamericana que haya respondido eficientemente a la crisis también? Sí. Yo, dos cuestiones, de la Unión Europea por un lado y por otro lado de América Latina, los regionalismos de América Latina. Si vamos a los regionalismos, lo resumo más o menos así. La gran crisis de los regionalismos son en regionalismos occidentales, el Brexit y el Sudamexit. Sí, Sudamérica y Unión Europea principalmente son los grandes los regionalismos que atraviesan mayores presiones y déficit y crisis desde un tiempo ya. Y en cambio ASEAN, en el oeste asiático, la Unión Africana en África y en Centroamérica, el SICA y el CARICOM, no están en esa situación frente, además, a la compleja realidad y otro tipo de manifestaciones. En el caso centroamericano, de autoritarismo, de nacionalismo, de presencia militar de Estados Unidos. Bueno, otras cuestiones, pero pese a ello, el SICA y el CARICOM tienen aceitados mecanismos para dar respuestas a catástrofes naturales, epidemias tropicales, que están trabajando, reciben donaciones, y de la Unión Europea, uno de los donantes, Japón y países CAD y no CAD, además de Cuba, Rusia, que están dando ayuda ahí, donaciones, bueno, están mostrando ser más eficientes dando respuesta porque tienen una agenda de bienestar social. No es ni regionalismo económico comercial pura y exclusivamente, caso Alianza del Pacífico, ni es un Mercosur que está, digamos, fragmentado, dividido, fracturado por lo que ha significado lo disruptivo de la diplomacia actual de Brasil, ¿no? Que digamos que pone en jaque a las instituciones, y más allá de eso, el Mercosur nunca ha sabido posicionar fuerte una agenda de bienestar social como la que sí tenía la UNASUR en el Consejo Suramericano de Salud, y que eso se desmanteló. Entonces, en esa situación tenemos más para aprender de centroamericanos y caribeños, y la cooperación sería saludable en ese sentido, una cooperación entre regionalismo, donde estaríamos aprendiendo los sudamericanos, acordarnos ¿no? que México fue epicentro de otra pandemia en 2009, el H1N1, y que los centroamericanos dieron respuesta a eso en su momento. Así, y bueno, y después
hay para hablar con los otros, ¿no? Para rato. La Unión Africana, el ASEAN, que han dado respuestas bastante eficientes en la pandemia, bastante activas. Sí, bueno, y ahí la Unión Africana con otros antecedentes que tenían con el ébola, digamos, y varias epidemias regionales que nos llevaron a la pandemia, pero que las pudieron gestionar o que, digamos, tienen algunas herramientas que nosotros no hemos sabido consolidar en ese sentido. Ahí están Ahí, preguntando, hay otra más, no sé sí, si... esa pregunta es como, ¿cuánto tiempo va a llevar la reactivación económica en el mundo una vez que hipotéticamente se encuentre la vacuna? Ayer fue, la CEPAL dio a conocer las cifras de la caída económica de la región, ¿no? En Ujú. Argentina se calcula alrededor del 10% una caída del PBI, va a ser una caída promedio 6-7% en la región, Argentina va a caer un poco más, ya venía en Un caída, 10. Ujú. eh, y lo que estamos viendo, además de esto, es una crisis, el fin del boom de los commodities, caída del precio de los commodities, lo cual afecta a la región. Más allá de esta variable, la gran variable, la variable pandémica, la región no se ha recuperado, viene desacelerándose desde el 2015, por lo menos 2014, 2015 para acá, viene en desaceleración, en caída, y eso se va a profundizar. O sea, que la realidad, las respuestas son diferentes eh, dependiendo de cada región, ¿no? Los chinos ya están recuperados, ya se recuperaron, ya van a crecer eh, la economía china, ¿no? No así la de Estados Unidos. Y bueno, la región, en el caso de América Latina, es y va a ser de las más rezagadas en términos de recesión y Ujú. la más golpeada. Así que para nosotros la salida de la cuestión económica, de la recesión económica, va a ser más larga que en otras regiones. Pero va a estar Sí. pendida del hilo de los commodities, también de lo que pase con China. Y de la eh, reactivación de las emergentes y de Europa, claro. básicamente, los socios comerciales. Pero eso Así que, siempre hablando de indicadores macroeconómicos. Obvio que los ujú, problemas y los desafíos que hay en materia social, de desigualdades, eh, esos son los centrales también para estos tiempos. ujú. Así que bueno, ya tenemos más o menos cumplido el tiempo y antes de que se acabe abruptamente la eh, no sé, el vivo de Instagram, ¿cómo se dice? La Sí. transmisión que tenemos. Bueno, yo te agradezco muchísimo el tiempo que te hayas prestado para esta charla. Ha sido un placer y bueno, reiteramos, creo que de tu lado también, el agradecimiento a la gente de la Síntesis Mundial por haberlo organizado y por haber pensado en este tema para hacer un vivo de Instagram. Y bueno, nada, nos mantenemos en contacto con todos, estamos abiertos a si alguien después quiere hacer una consulta o enviar un mail y otra vez hacemos la invitación para el curso, para el mes de agosto en la UNR. Buenísimo. Bueno, gracias por acompañar ahí. Ahí estoy viendo que están comentando. Y ahí está Gladys también, está saludando Gladys. Está Saludos, Gladys, Gladys. está Gladys. Saludos a Paula, que está ahí comentando. La verdad que un placer, gracias por la invitación. Espero verlos pronto por allá. Quiero ir pronto. En vivo y Ojalá. en persona y no por Sí. transmisión. Que pase Bueno, esto. bueno, bueno, Un un saludo para saludo todos grande, Carla. Saludos a todos. y nos vemos. Y saludo a la gente de la síntesis y de la facultad, que hay varios docentes también que ahí vi que nos estaban acompañando. Saludos Adiós. a todos.